sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser, y en cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Al pensar en dónde estaba, cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, oh, tu amor nunca dejó de ser, no, 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 y en cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Santo, divino, justo, bueno, Santo, divino, justo, bueno, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos Dios, porque tú eres bueno, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo. Tentas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay.
camino hará donde no lo asomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 De tal manera me amó. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera mi amor. Si
de Dios, de tal manera mi amor. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera mi amor. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé de la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que estamos llegando ya hoy a la clase número 12, la conclusión que tenemos con respecto a las clases de bautismo. Hemos venido durante ya varios meses estudiando sobre la doctrina, sobre algunos puntos bastante importantes que tienen que ver con la vida cristiana. Estamos ahí en el Salmo 119, versículos del 49 al 56. Voy a leer el 55 y el 56. Hoy vamos a estar estudiando la última lección, que es alimentando la vida devocional. Dice este salmo, versículo 55: Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que podemos llegar ya al final de esta serie de lecciones donde hemos podido hablar y ver tantas cosas importantes que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación real contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a partir de esta última lección para que tú nos ayudes a seguir creciendo y poder seguir madurando, reflejándote a ti cada momento de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les recuerdo también que a partir ya del próximo domingo vamos a empezar con las clases del libro de Apocalipsis. Así que vamos estudiando ya este hermoso libro para poder crecer también en este tema. En cuanto a lo que es el alimento devocional o la vida devocional del Hijo de Dios, primero tenemos que hablar del tiempo. Y siempre el tiempo, dicen por ahí, que es el peor enemigo para cada una de las personas, que tenemos múltiples ocupaciones. Siempre estamos tratando de redimir el tiempo,
siempre estamos tratando de hacer no una, sino 2 o 3 cosas, y es la práctica común que nuestra sociedad nos ha impuesto. Por lo tanto, yo quiero decir, primero que todo, hermanos, es que para sacar el tiempo para los devocionales, no es que algunos tengan más tiempo que otros, no es que algunos tengan días de 27 horas, sino que absolutamente todos tenemos las mismas 24 horas al día. Lo importante es cómo vamos a priorizar esas horas, cómo vamos a utilizar esas horas. Entonces, hermanos, es una cuestión de acomodarnos, de administración del tiempo. Acá sacamos tiempo para comer, sacamos tiempo para descansar, sacamos tiempo para trabajar, sacamos tiempo para viajar, pero muchas veces no sacamos tiempo para alimentar nuestra vida espiritual. Invertir en el estudio de la palabra de Dios, invertir en la oración, invertir en la vida de iglesia para el Hijo de Dios es sumamente importante, es necesario verdaderamente hacerlo. Si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Primera de Pedro 2:2, dice la palabra del Señor: desead, y usa aquí una analogía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se supone que para el Hijo de Dios, el estudio de la palabra de Dios, el estar en esos tiempos de oración, en esos tiempos de comunión, debería de desearlo de la misma manera que un niño recién nacido anhela el pecho de su madre. También en el Salmo 119, versículo 147 y 148, dice la palabra del Señor: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus estatutos. Está diciendo aquí el salmista: antes que el sol salga, antes que lleguen las vigilias de la noche, yo estaba esperando para meditar a tu palabra, para conocer tus mandatos. También el Salmo 1, versículo 2, dice la palabra: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios, el tener tiempos de oración, el sacar tiempo para la comunión, el poder servir al Señor a través en la iglesia, todo esto es parte de nuestro alimento y de nuestra vida devocional. Y es, hermanos, una práctica, y debería de ser una práctica para sus hijos el poder hacer esto. Mis hermanos, realmente cada día poder tomar tiempo para meditar en la palabra, para estudiar la palabra, para revisar en ella, para orar, para clamar al Señor. Vamos a ver, mis hermanos, algunos elementos que nos van a ayudar para conseguir tiempo efectivo y verdaderamente un tiempo que sea importante para crecimiento espiritual. Lo primero, que es lo que les vengo hablando y lo que les estoy diciendo, hermanos, es importante una seria planificación del tiempo. El poder planificar las horas del día. Sacamos tiempo para trabajar, sacamos tiempo en familia, sacamos tiempo para dormir, sacamos tiempo para comer. ¿Y cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para sacar tiempo de devocionales, para poder hacer crecer nuestra vida? Una buena planificación evitará las interrupciones o las distracciones. Es necesario tener un tiempo específico para el estudio de la palabra de Dios,
tener un tiempo específico para orar, tener tiempos específicos para congregarnos. Yo entiendo, hermanos, que estamos en una modalidad bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero mis hermanitos y hermanitas, es necesaria la comunión, la coinonía, el poder vernos, el poder orar unos por otros, el poder saber que los hermanos están bien. Es lamentable que también en este tiempo muchas personas, y hablo en términos generales, muchas personas se han alejado tanto del Señor que ya no hace falta para ellos su vida devocional. Debe ser un tiempo donde podamos disponer de toda nuestra atención. No se trata de ir leyendo la Biblia mientras voy a tomar el bus. Es importante si puedes hacerlo. Es importante si de vez en cuando, mientras estás en una cita médica, sacas un rato para leer un pasaje de la Biblia. Todo esto es bueno, no digo que sea malo, pero ¿cuál es tu tiempo planificado para estudiar la Biblia? ¿Cuál es la parte del día que tú dices, yo me voy a sentar, voy a dejar el teléfono por otro lado, no voy a permitir distractores, voy a sacar el tiempo real para hacerlo de la mejor manera? Cuando vamos a comer, muchos no les gusta que se les moleste, que nadie los llame, que nadie les pregunte nada, porque están comiendo, se están alimentando. Hay muchos que cuando estamos durmiendo probablemente apagamos nuestro teléfono para que no sea interrumpido el sueño por una llamada. Pero ¿y por qué para estudiar la Biblia? ¿Y por qué para venir al culto? ¿Y por qué para orar? No hay problema que esté el teléfono allí cerca. No hay problema que alguien nos hable. Atendemos una llamada, conversamos con alguien, decimos unas cosas, pensamos en otras. No hay un tiempo planificado. No está toda nuestra atención en lo que estamos haciendo. Una vez un pastor lo decía, estando en una congregación, decía, por favor apague su celular, porque usted va a recibir el mensaje más importante el día de hoy, y es el mensaje de la palabra de Dios. Pero hermanos, ese aparatito ahora nos tiene dominados. No podemos salir sin él. No podemos escuchar que suena porque corremos a ver qué es. Hermanos, saquemos un tiempo real, un tiempo planificado, un tiempo donde realmente toda nuestra atención esté para estudiar la palabra de Dios. ¿Algún consejo práctico podría ser? Trate de sacar 20, 30 minutos en la mañana y trate de sacar 20, 30 minutos en la noche. Trate de hacerlo. A veces cuando estamos comiendo sacamos más de 20, 30, 40 minutos. Podríamos perfectamente sacar ese tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Buscar un lugar apropiado, un lugar donde estemos cómodos, un lugar donde verdaderamente podamos hacerlo correctamente. Esto es determinante para lograr una completa concentración en la palabra del Señor. Lugar donde estemos realmente cómodos, donde podamos tener nuestras cosas a mano. Ahorita voy a hablarles de algunos elementos importantes que deberíamos de tener a mano cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Debe ser un lugar donde se pueda orar también en una voz audible, así como estamos hablando entre nosotros, que de la misma forma podamos hablar con Dios. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sí, muchas veces necesitamos salir de algunos lugares para poder orar, para poder leer la Biblia, pero hagámoslo. No lo dejemos para después, no lo dejemos para en otro momento. Busquemos la constancia para lograrlo. Saquemos un buen alimento espiritual
y saquemos un buen tiempo para alimentarnos, para que éste sea de bendición. Aparte de planificar el tiempo, también es importante las metas y programas organizados de estudio bíblico. No se trata de leer un día de una cosa y otro día de otra, aunque sea al final eso es lo que puede hacer, pues hágalo, pero trate de hacerlo de una manera planificada. Por ejemplo, tratar de tener, si es posible, por lo menos 2 versiones, porque hay palabras que llegan en un momento que tal vez no sabemos exactamente qué significa, y si lo leemos en otra versión, la idea nos puede quedar un poquito más clara. Tenemos muchas versiones ahora, gracias al Señor. Tenemos muchas versiones que nos pueden ayudar a clarificar términos, a clarificar palabras que nos ayuden a hacerlo de la mejor manera. También, mis hermanos, debemos de tener un lápiz, un marcador. Ahora, en esto yo quiero explicarles una cosa. Hay 2 formas. Podemos estar leyendo la Biblia y podemos estar estudiando la Biblia. Las 2 formas son importantes, pero quiero explicarles la diferencia entre una y otra. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, pues es importante no marcarlo, porque si yo estoy leyendo el Salmo 23, por ejemplo, y entonces llego donde dice Jehová es mi pastor y subrayo, nada me faltará. Y sí, fue de gran bendición pensar en eso, en ese momento que hice ese estudio, que leí ese salmo, pero ya mi mente va a quedar grabado, nada me faltará. Y después, cuando quiero volver a leer ese salmo, abro otra vez el Salmo 23 y mis ojos se van a ir directamente donde puse esa marquita. Y probablemente no le he puesto tanta atención a en lugares de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, sino que mis ojos se van directamente ahí. Por eso cuando vamos a leer la Biblia, solamente leerla, trate de tener una Biblia que no esté marcada. Trate de tener una Biblia donde usted no va a marcar nada. Si usted está topándose un pasaje que le llamó la atención, un pasaje que le gustaría investigar, un tema que fue de bendición para usted, entonces tenga un cuaderno cerca. Y en ese cuaderno ponga lectura Salmo 23, me gusta mucho lo que dice el versículo 4. O no entiendo la palabra X en el versículo 2. Y entonces después usted puede hacer un estudio sobre eso. Pero cuando usted va a leer, procure no tener la Biblia con rayas. Sin embargo, cuando usted va a estudiar la Biblia, ahí tenga un lápiz, ahí tenga un marcador, ahí haga apuntes. Y usted, como les dije también, es importante tener un cuaderno. Por supuesto, también es importante tener un diccionario en español para precisamente clarificar alguna terminología. También el diccionario bíblico, si es posible, sería muy bueno. Hay diferentes formas de cómo leer la Biblia o de cómo estudiar la Biblia. Estudie primero párrafos. No agarre solo un versículo y salte a otro capítulo y salte a otro. No, trate de agarrar un párrafo o trate de ver un capítulo por día. Ahorita yo estoy en mi estudio personal, estoy otra vez con Job y lo estoy estudiando leyendo la reflexión que hace el amigo y la respuesta que dio Job. Y el día siguiente la reflexión del otro amigo y la respuesta que dio Job. Así lo he venido haciendo. A veces abarcan 2 capítulos, a veces abarcan un poquito más, pero estoy estudiando ese tema. También leer el pasaje varias veces. Muchas veces estamos leyendo la Biblia y estamos en automático, solo estamos leyendo y pensando en esto y pensando en lo otro. Una bonita práctica es lea cada versículo 2 veces y verá que su atención se va a centrar realmente a lo que está usted leyendo. También podríamos agarrar todo un libro y leerlo. Y agarrar un evangelio completo y leerlo, por ejemplo. Agarrar las cartas paulinas y leerlas. Tomar un profeta menor y leerlo. Entonces esa es otra forma de poder hacerlo. Y cada uno de estos métodos y metodologías
nos va a ayudar a poder comprender cada día más la palabra de Dios. Pero no olvidemos que nosotros somos personas que nos llevamos a través de la costumbre. Debemos de tener la costumbre de leer la Biblia, tener la costumbre de estudiar la Biblia, tener la costumbre de sacar un tiempo específico y especial para cada uno de estos. Podemos utilizar la formulación de varias preguntas. Y quiero darles algunos ejemplos, por lo menos 7 preguntas podríamos sacar de un texto. Y estas preguntas, apuntarlas usted en el cuaderno antes de empezar a leer el pasaje y tratar de responder estas preguntas. Por ejemplo, está leyendo un pasaje, está leyendo unos versículos, un capítulo, pregunte, ¿hay alguna promesa en este texto? ¿Existe alguna promesa? Por ejemplo, vea Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí hay una promesa. Entonces, yo puedo preguntarme, ¿hay promesas en este texto? ¿Puedo encontrar yo una promesa para mi vida? Segunda pregunta que podría hacerme, ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Está diciendo algo de un ejemplo de alguien o de alguna cuestión o de alguna situación? Vea lo que dice Josué 24:15. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Está Josué dando un ejemplo a seguir, un ejemplo positivo. Entonces yo me puedo preguntar, ¿hay algún ejemplo a seguir aquí? ¿Hay algún ejemplo para destacar? Tercera pregunta, ¿hay advertencias o amonestaciones para tomar en cuenta? Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 25 y 26, dice la palabra, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay una advertencia, hay una amonestación, no dejando de congregarnos. Mis hermanos, hay una amonestación también cuando dice no queda más sacrificio por los pecados. Si yo no acepto el sacrificio de Cristo Jesús, si yo no valoro lo que Él hizo en la cruz de Calvario por mí, pues entonces ya yo no tengo ninguna esperanza. La cuarta pregunta que podríamos hacernos, ¿esto me enseña de algunos pecados que estoy cometiendo y debo dejar? Allá en Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí encontramos, mis hermanos, que hay un señalamiento a pecados específicos que si yo estoy cometiendo, debo de dejarlos. Entonces la cuarta pregunta, ¿esto me enseña de algunos pecados que estoy cometiendo y debo dejar? Quinta pregunta, ¿qué me enseña este texto acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, verso 9, la palabra de Dios nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces me está hablando aquí de
toda la presencia, todo el poder, toda la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo puedo también hacerme esta pregunta. La sexta pregunta podría ser: ¿cuáles otras verdades puedo ver en este pasaje y con cuál se relaciona? Cuando estoy leyendo un pasaje del amor, por ejemplo, ¿con qué lo puedo yo relacionar? Con el amor de Dios, con el amor entre hermanos. ¿Cómo puedo yo saber y cómo puedo yo encontrar otras verdades que puedo aplicar? Y por último, estas y otras preguntas pueden ser importantes, hermanos, para que nosotros estudiemos la palabra de Dios, para que nosotros leamos y estudiemos su palabra. Pero también existe en la hermenéutica, existe la regla de interpretación. Y estas son preguntas que también usted puede ponerlas aquí en la parte de atrás de su Biblia, en alguna hojita en blanco allí. Usted puede poner estas 5 preguntas que son muy importantes, son muy necesarias para la hora de estudiar un pasaje. Primera pregunta: ¿quién habla o escribe? Usted está leyendo un pasaje y puede identificar quién es el que habla o escribe. Segunda pregunta: ¿de qué habla o escribe? ¿Quién es esa persona que está hablando? ¿Quién es esa persona que está escribiendo? ¿Y a quién le está hablando? ¿A quién le está diciendo? Tercera pregunta: ¿de qué habla o escribe? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la razón que esta persona le está escribiendo a esa otra? Cuarta pregunta: ¿a quién aplica lo que habla o escribe? ¿Aplica al pueblo de Israel? ¿Aplica a los pueblos paganos? ¿Aplica a la iglesia? ¿Aplica a mi vida? ¿A quién está aplicando eso que está hablando o escribiendo? Y por último, ¿dónde habla o escribe? ¿Dónde lo escribió? Así que es importante, hermanos, poder sacar estas preguntas a la hora de hacer un estudio. Y entonces usted puede sentarse con un pasaje de la Biblia y tratar de responder estas 5 preguntas y se va a dar cuenta que probablemente no le alcance el tiempo para poder hacer este estudio. También estudio de un tema específico es importante. Usted puede tener un estudio específico. Escriba un método para desarrollar el tema en el cuaderno. Por ejemplo, quiero hablar sobre la fe. Lo que la fe genera, lo que la fe trae. Entonces usted, al escoger este tema, usted puede hacer preguntas y poco a poco usted va a irse empapando y poco a poco usted va tomándole interés a la palabra de Dios. Algunos dicen que no se acercan a la palabra de Dios porque no la entienden, pero en muchas ocasiones es que no se acercan con un corazón correcto para poder crecer en esto. Buscar también una concordancia bíblica o escribe los pasajes que tienen relación con el tema, estúdielos y léalos. También, hermanos, busque ayuda de un maestro de la palabra del Señor, de una maestra de la palabra del Señor que le pueda clarificar los conceptos, que le pueda ayudar a crecer en los conceptos. También, hermanos, es importante aprender textos de memoria. Y es muy importante aparte porque nos ayuda a que nuestro cerebro esté activo. También es importante porque podemos tenerlos a la mano, aunque no tengamos la Biblia nosotros. Podemos recordar ese pasaje, podemos recordar esa promesa, podemos recordar esa verdad y podemos mencionar esa verdad. El Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los tengo guardados, los tengo en mi corazón. Un texto por semana sería una buena meta. Trate de empezar a hacerlo, a estudiar un texto, a estudiar un capítulo, para que usted poco a poco vaya haciendo esto. Todo lo que en su momento sea de interés para usted, entonces empiece a estudiarlo.
todo lo que le estén dando como herramienta. Por ejemplo, acá en la iglesia acabamos de terminar estas clases, estamos terminando estas clases. Bueno, tenemos todo un material que podríamos revisar, por eso es importante la enseñanza en la iglesia y poder memorizar también los versículos. Algunos dicen que sería una buena meta memorizar un versículo a la semana. Bueno, es lo que como iglesia estamos precisamente también haciendo desde el mes de marzo de este año. Estamos tratando de memorizar un versículo a la semana. También nos ayuda a memorizar, escribir el texto que estás estudiando, que estás recordando. También estarlo repasando durante el día, no solamente en 2 momentos específicos, sino ojalá tenerlo en una tarjetita y estarlo recordando, estar meditando durante el día lo que dice ese texto. Todo esto nos puede ayudar con el estudio de la palabra de Dios. Pero también, hermano y hermana, es importante la oración. Es vital en la vida devocional la oración. En el Salmo 55, 17, dice la palabra: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana, todo el tiempo. Salmo 51, 3, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Qué lindo poder hablar con el Señor, decirle al Señor lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, agradecidos con lo que Él responde, agradecidos con lo que Él hace por cada uno de nosotros. Algunas personas dicen, pero es que a mí me cuesta orar. Bueno, quizás no tengan la costumbre de orar, pero no cuesta orar. Cierre sus ojos y los cerramos simplemente para que lo que está a nuestro alrededor no nos sean distractores. Por eso cerramos los ojos. Inclinamos nuestra cabeza en devoción a Dios y hable con Él. Nada que usted le vaya a decir es oculto a su corazón. Todo lo que usted quiera expresarle ya Él lo conoce, pero Él quiere que nosotros lo expresemos. En el Salmo 119, versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditando en su palabra, orando, pidiéndole al Señor que nos ayude. Salmo 119, versículo 97, la palabra del Señor dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Orar y meditar en la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus estatutos son mi meditación. Orando, meditando en la palabra del Señor. Podríamos hacer una lista de peticiones para recordar en la oración. Algunas personas dicen que empiezan a orar y en 3 minutos ya no tienen más de qué orar, pero probablemente no tengan una lista de peticiones, no tengan un norte en su oración. Bueno, sí, nosotros oramos dándole gracias a Dios, reconociendo su señorío, reconociendo su grandeza, pidiendo perdón por nuestros pecados, pero también podríamos presentar muchas peticiones, quizás no todas nuestras, quizás también de alguien más, y vamos a ver un poquito cómo podríamos nosotros tener una lista de oración. No hay un orden específico para pedir en nuestras necesidades, pero podríamos considerar lo siguiente para poder tener allí claro en lo que nosotros o de quienes nosotros podríamos estar orando. Por ejemplo, empezar reconociendo a Dios como nuestro Señor, su grandeza y su majestad. También importante pedir perdón por los pecados cometidos, por aquellos pecados que hemos cometido. También pedir mayor sabiduría y madurez en el ámbito cristiano.
Muchas veces le pedimos al Señor que ocupo esto, que ocupo lo otro, que tú conoces aquí, que tú conoces allá, que mira aquí, que mira allá. Pero ¿cuántas veces miramos internamente y le decimos, Señor, tú sabes que yo necesito más madurez, tú sabes que yo necesito más devoción, tú sabes que yo necesito que tú me ayudes a tener una mejor relación contigo? Pero muchas veces no pedimos absolutamente nada de eso. Por supuesto, también orar por la familia, creo que todos lo hacemos en diferentes momentos. Orar por los que no conocen del Señor en general y en lo específico. Saben, hoy por hoy muchas personas están muriendo sin Cristo. Muchas personas que dicen no necesitar a Cristo en estos momentos están muriendo y están muriendo sin Él. Hay que orar por los que, por todos aquellos que no conocen del Señor, para que el Señor abra puertas, para que allí donde están en su lecho de enfermos en los hospitales, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo pueda acercarse, hablar a su oído y hablarles de las verdades de nuestro Señor. Oremos por todo esto. Por supuesto que orar por la iglesia es importante. Estamos viviendo momentos difíciles como iglesia, estamos viviendo momentos complicados como iglesia. Y es importante orar por los líderes, es importante orar por los siervos, por las siervas que Dios tiene en esta iglesia. Orar por cada uno de ellos, orar por los enfermos también, orar por todas las necesidades diversas que hay en este mundo. Esto solamente como para hacer una pequeña lista, para no decir después de 3-4 minutos ya no tengo que orar, ya no sé qué más decirle al Señor, sino que verdaderamente sacar esta lista y hacerlo. Y dejé el último punto porque quiero ser claro también en esto, hermanos. Sabemos que como iglesia tenemos 4 reuniones presenciales, tenemos varias reuniones virtuales, pero hermanos, lamentablemente no hemos llegado a la capacidad completa del templo. Tenemos 42 espacios para que los hermanos puedan venir al culto, para que los hermanos puedan venir a congregarse. Y sin embargo, cuando a mí me preguntan, que por cierto hace rato no me preguntan que si hay espacio en los cultos, yo les digo, vengan, todavía tenemos espacio. Y hemos estado muy cerca en 1 o 2 o 3 ocasiones de que se nos llene el templo. Pero bueno, si se llena tenemos el patio para poner allí unas sillas y poder también estar en el culto. Ya hemos venido trabajando para que en el aula del anexo podamos tener también allí hermanos y hermanas para que puedan también a partir de la pantalla que tenemos allí poder ser parte del culto. Y hermanos, con esto quiero nada más instarles y decirles, es importante la presencialidad. Es importante que los hermanos y hermanas nos podamos ver, que podamos saber cómo están, que podamos saber cómo están sus familiares. Estamos cumpliendo todos los requisitos, todos los protocolos del Ministerio de Salud. Estamos teniendo el lavado de manos, estamos teniendo la medición de temperatura, estamos utilizando el alcohol gel, estamos teniendo el distanciamiento social. No estamos cantando en vivo precisamente para cumplir con el Ministerio de Salud. Estamos proyectando los cantos a partir de lo que el grupo de alabanza y otros hermanos han estado trabajando para no interrumpir esto, pero sí para tener una vida de comunión, una vida de coinonía. Y hermano y hermana, déjeme decirle que aquí está su campo. Déjeme decirle que aquí está su espacio para que usted pueda venir. Y quizás no puedas venir a todos los cultos, quizás no puedas venir todas las semanas, pero qué bonito sería poder verte, qué lindo sería poder saludarte, qué lindo que sería poder tenerte en la presencialidad. Yo sé que lo virtual también ha sido de mucha bendición y ha ayudado mucho a las iglesias, pero yo no sé hasta dónde también se está convirtiendo en un factor que el enemigo está usando para que las personas no asistan a los cultos. Y quiero hablarles, hermanos, desde mi experiencia como pastor.
No hablo con el hígado y Dios lo sabe. No hablo con algún tipo de situación en mi mente. Hermano y hermana, usted hace falta aquí en la iglesia. Hace falta verle, hace falta saludarle, hace falta sus dones que sean parte de esta congregación. Les abro desde mi corazón, hermanos y hermanas, por favor, congreguémonos. Tenemos 4 cultos presenciales cada semana. Y si tenemos que tener 6, los tendremos. Y si tenemos que tener 8, los tendremos. Y si tenemos que tener 10 cultos, los tendremos. Pero por favor, la iglesia del Señor está diseñada para la coinonía entre los hermanos. La iglesia del Señor está diseñada para que usted y nosotros podamos verdaderamente estar juntos, unánimes y en armonía. Entiendo que hay muchos casos de enfermedad, hay muchos casos también económicos y hay otros casos, hermanos. Pero yo sí quiero decirles que en muchos casos también se podría congregar. Yo no creo, hermanos y hermanas, yo no creo que desde marzo del 2020 al día de hoy existan todavía personas que no hayan salido de sus casas. Han tenido que salir a una farmacia, han tenido que salir a un hospital, han tenido que salir a hacer compras, han tenido que salir a trabajar, han tenido que salir para ir a recoger algo, incluso han tenido que salir para tener un higiene mental y salir un poco. Pero hermanos, yo no concibo por qué los cines se llenan, por qué los salones de fiestas se llenan y por qué en nuestras iglesias todavía sigue habiendo espacios, estando con el distanciamiento social. 42 espacios tenemos aquí y no hay culto que se llenen esos 42 espacios. Les hablo desde mi corazón. La presencialidad es importante para que usted desarrolle sus dones que Dios le ha dado, para poder tener comunión los unos y los otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, la iglesia del Señor, si bien es cierto la virtualidad ha ayudado mucho, pero lamentablemente muchos también están utilizando la virtualidad para no tomar su compromiso real como miembros de la PIBC y como miembros de muchas iglesias, porque yo quiero decirles que esto que estoy hablando en estos momentos no es una realidad únicamente de la primera iglesia bautista de Cartago, no, es una realidad que se está viviendo en el país. Es una realidad que se está viviendo en Colombia, es una realidad que se está viviendo en México, es una realidad que se está viviendo en muchas partes del mundo. Se llenan los centros comerciales, se llenan las tiendas, se llenan los cines y la iglesia del Señor no se llena. Siguen habiendo espacios. Hermanos, nuestra vida devocional también tiene que ver con nuestra comunión como iglesia. Ya para terminar, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Tienes carga, hermano? ¿Tienes carga, hermana? Ven y oremos juntos. Ven y compartamos juntos. Ven y ayúdanos también a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Que el Señor les continúe bendiciendo.